Mi nombre es Daniel Cardoso y quiero reflexionar acerca de algo que se nos enseñó, algo que escuchamos mucho. Pídele a Dios conforme a tu deseo, pídele a Dios conforme a tu gusto, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidas creyendo, lo recibirás. Pedir conforme a mi deseo, conforme a mi gusto. ¿Puede un creyente estar en un estado de prosperidad material dada por Dios y en pleno gozo, saciando su anhelo, ese anhelo que fue contestado por las oraciones que hizo conforme a su deseo y a lo que le gustaba? ¿Puede esa persona acabar sus días en vanidad por mano del mismo Dios? ¿Podrá un creyente tener la bendición material como una comida en su boca y masticándola y disfrutándola, Dios derribarlo en ese mismo instante? ¿Cómo que un creyente en medio de un estado de bendición puede quedar en ruinas por la mano del mismo Dios que lo ha prosperado y lo ha bendecido y le ha contestado conforme a su petición y deseos? Cuando leemos el Salmo 78 y vamos específicamente al verso 18, encontramos algo sorprendente. Dice la Escritura: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Es un viento de doctrina que nos enseñaron. Es un viento doctrinal que no sé de dónde salió, pero estuvo en el medio y está en el medio y se ha proliferado en las ministraciones, en los mensajes, en los sermones, en los estudios. Pide como te gusta, porque todo lo que pidas creyendo lo vas a recibir. Pero la Escritura no dice, pero todo lo que te guste, pídelo creyendo y lo recibirás. He oído decir, pide los zapatos como te gustan, pide los trajes como te gustan, pide la corbata como te gusta, pide el carro como te gusta, pide la casa como te gusta, pide hasta el color, porque Dios lo va a hacer. Una corriente doctrinal que cuando la llevas al Salmo 78, versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Entonces esto nos pone a pensar. No vaya usted a imaginarse que estoy en contra de sus deseos, porque Dios conoce tus gustos y conoce tus deseos. Lo que estoy llevando esto es a una reflexión prudente sobre la Escritura. Estoy citando la Escritura. No estoy inventando, no estoy innovando, no estoy improvisando y no estoy añadiendo absolutamente nada a lo que está escrito. La Biblia dice: pidieron comida a su gusto y tentaron a Dios. Les tengo una gran noticia. Una generación quedó enterrada en el desierto por esa misma causa. Y es esa generación que aparece en el Salmo número 78. En otras palabras, al pedir comida a su gusto, le estaban diciendo a Dios: todo lo que nos has dado en este desierto hasta hoy no cumple nuestros requisitos, no cumple nuestras expectativas, no cumple nuestros gustos, no cumple nuestros deseos. Y quiero analizar esta profunda ingratitud y soberbia revelada por esa generación que está plasmada en el Salmo número 78. Mire hasta dónde llega esta ingratitud y soberbia. Uno, lo sacan de una esclavitud en Egipto. Ven las señales en Egipto. Dios le abre el mar y pasan en seco. El Espíritu del Señor
De noche en el desierto era una columna de fuego y por el día era una columna de nube. Le abren la peña para agua. No se enferma nadie. Los alimenta Dios. Y pedidos de bendiciones cavaron su propia tumba. Digo que pedidos de bendiciones cavaron su propia tumba, primeramente porque no era bendiciones acorde al corazón sabio de Dios, sino conforme a la sabiduría humana de ellos. Digo que esos pedidos de bendiciones a su antojo, a su gusto, como le gustaba a ellos, cavaron su propia tumba, porque no era bendiciones acorde a lo que Dios miraba correcto y necesario, sino era para llenar apetitos carnales de sus antojos y de sus gustos. También quiero desmenuzar poco a poco cuál era el fundamento conductual, cuál era el fundamento de carácter que llevaba a esta generación a tener esas reacciones y esas actitudes con Dios. Y es importante ver dónde estaba el problema de ellos. Y el problema de ellos era un problema de carácter, según el versículo 8 al versículo 11. El Señor le dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. En estos versículos del 8 al 11 aparecen los 7 rasgos de la imperfección perfecta. Digo imperfección perfecta de carácter porque el número 7 es perfección, pero aquí está la perfección de la imperfección. 7 características. Desde el versículo 8 al 11 lo puedes encontrar en el capítulo 78 de los Salmos. Generación contumaz. Es un problema de carácter que persiste en lo mismo, persiste en el mismo error. Rebelde, que no es obediente, que no dispuso su corazón, doble ánimo. No tiene deseo de disponer el corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. No quisieron andar en su ley, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Son 7 rasgos que revelan, 7 rasgos que muestran la imperfección perfecta en el carácter que lleva a esta generación a tentar a Dios pidiendo comida a su gusto. Es impresionante cómo una generación que estaba sumergida en esa dimensión tan profunda del Espíritu, tan profunda de Dios, no fue capaz de perfeccionar su carácter y alinearlo, ponerlo en sintonía, en armonía con las manifestaciones misericordiosas de favores y de gracia de Dios para con ellos. Y esos rasgos de carácter, imperfecciones de carácter, rasgos que muestran imperfección perfecta de carácter en esa generación, los mueve a esa ingratitud. Una ingratitud que lo lleva a una falta de sabiduría y comienzan entonces a pedir comida a su gusto. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Mira, cuando Dios ve que ellos están pidiendo comida a su gusto y Dios ve que eran tan ingratos, mire lo que dice la Escritura. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo del cielo, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo,
como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Así es Dios. Dios los sumerge a ellos en esta dimensión, los bendice, les da favor, les da ayuda. No acababan de arreglar su carácter ingrato, contumaz y rebelde y desobediente, pero a pesar de eso había un plan en sus vidas, había un propósito de Dios para sus vidas y Dios le añade y le bendice, pero llega un punto que pasan un límite y tientan a Dios. O sea, como que le están diciendo, lo que has hecho con nosotros hasta hoy, lo que nos ha suplido, no llena nuestras expectativas. Entonces Dios dice, está bien, voy a darle conforme a su gusto. Pero mira cuál fue la respuesta al final. Comieron y se saciaron. Y les cumplió pues su deseo. No dice el deseo de Dios, su deseo. Dios le cumple sus deseos, pero al final mira qué va a ocurrir. No había quitado de sí su anhelo. Ellos no habían quitado de sí su anhelo. Estaban en pleno disfrute de aquella contestación a sus deseos como les gustaba a ellos. Dice que aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dios mismo se encargó de que sus días terminaran en vanidad y sus años en tribulación. Muertos en el desierto. Mira hasta dónde puede llevar esa corriente doctrinal, ese soplo de doctrina. Pide a Dios como te gusta, pide a Dios conforme a tu deseo. Dios sabe, así hizo esta generación y mira cómo acabó. Dios conoce tus gustos, Dios conoce tus deseos, pero el propio Jesucristo dijo que el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿Quién va a instruir la mente de Dios y quién le va a enseñar a Dios qué es lo que es correcto para nosotros? Dios suple en el momento correcto que hay que suplir. Dios suple a la manera correcta que hay que suplir. Y Dios suple conforme a una necesidad específica que está directamente relacionada con su sabiduría. Y su sabiduría es eterna. Y esa sabiduría revela lo que es correcto para nosotros. Y David entendió esto. Por eso David sobrevivió en la grandeza. Porque David lo decía, ni me des más, ni me des menos. David, muy sabio, muy sabio. Dame solamente del pan que yo necesito. No sea que me envanezca. No sea que te aborrezca. Por eso David sobrevivió. Salomón no sobrevivió. Usías no sobrevivió. Y esa gente que no supieron manejar las dimensiones de la bendición no sobrevivieron. Cuando Dios te sumerge, cuando Dios te entra en una dimensión donde forma en ti un estado real de favor, de gracia, de prosperidad y de bendición, tenemos que poner atención al carácter. Y fue lo que ocurrió con esa generación. No pusieron atención a su carácter y se perfeccionaron en la imperfección. 7 rasgos que mostraban la perfecta imperfección. Rebelión, infidelidad, se olvidaban, no querían,
Entonces, no obedecían, pero sí querían pedir a su gusto. Quiero estos zapatos de este color, si no, no me des nada. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y esta reflexión es muy importante porque yo sí creo que Dios suple, yo creo que Dios bendice y yo creo que Dios está interesado en que usted tenga paz y que usted sea prosperado en todo. Pero todo tiene un límite cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando estás sumergido por el mismo Dios en una dimensión así, hay que tener mucha prudencia y mucha sabiduría cómo se pide al Señor, porque Él sabe qué es realmente lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe. Dios sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos en sí. Por eso Dios hoy nos enseña que cuando Él nos entre en estas dimensiones, bajo ningún concepto tengamos que decirle, esto es lo que me gusta y hazlo así. Porque podemos entrar en el terreno peligroso que entró esa generación y le costó terminada en el desierto. Sus días consumidos en vanidad y sus años en tribulación. Y no entraron a la dimensión de la tierra prometida. Dios nos ayude